Aniversario. Hoy estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes celebrando este primer aniversario de Casa Profe, haciendo el episodio en vivo. Nos está matando de los nervios y todavía no entiendo por qué. Hemos hecho esto ya por un año, 3 temporadas, más de 24 episodios. Creo que llegamos a 36 episodios con la tercera temporada que vamos a publicar el día de hoy a las 12 del mediodía, hora de España. Y realmente no entiendo por qué estos nervios que tenemos de salir en vivo si al final todos los episodios que publicamos. Hacemos las cosas tal cual como vienen porque lo hacemos desde el corazón y además ya venimos preparadas para hacerlo correctamente. Entonces, ¡hola! ¡Feliz aniversario! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Qué Estresada. emoción! Sí, mal. O sea, mi nivel de estrés, pasé toda la noche con pesadillas, removiéndome en la cama, me desperté como a las 7 de la mañana, no puedo con esto. Pero, ¡qué emoción! Al fin estamos aquí un año. No lo puedo Sí, sí, sí. Pienso que es un poco el estrés de que es la primera vez que hacemos esto y después como de todo lo que hicimos esta semana para lo que los episodios y todo esto, más como un poco la reflexión de todo el año. Yo también pasé la noche así como, ¿y qué quiero decir? ¿Y qué voy a decir? Y no sé, como son muchos pensamientos que tengo y sí, y estuve tratando de estructurar qué vamos a decir, ¿no? está complicada la cosa, porque en vivo, sí, sí, o sea, siento que cada vez que grabamos, que ya llevamos que como más de 36 episodios, cada vez que hemos grabado ha sido un poco lo que nos viene a la cabeza, o sea, tenemos un poco de orden, pero hasta ahí. Pero hoy, y siempre es el rollo con la cámara, pero hoy se siente como que tenemos el mundo entero mirándonos y es súper extraño, es una Sí, sensación muy, muy rara, no puedo. Pero bueno, me encanta estar sí, sí, aquí, sí. no puedo creer que llevamos un año en esto. Yo tampoco. A ver, pero la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué empezamos, Casa Profe? Justo te decía hace un rato, no, no me acuerdo. Yo no me acuerdo, o sea, yo no recuerdo la conversación, y yo soy muy buena para recordar como conversaciones concretas, pero yo no me acuerdo de la conversación que tuvimos, que dijimos, tenemos que empezar un podcast, tenemos que empezarlo y lo vamos a empezar y vamos a hacerlo así, así, asado. ¿Tú te Yo acuerdas? tengo un vago recuerdo. Entonces, recuerdo, y creo que lo hablamos en uno de los primeros episodios, cuando hablábamos de solo empieza y ya no lo pienses, desde hace años, desde que nos conocemos, digo, nos gustó tanto trabajar juntas, ¿no? Que desde que nos dejamos de trabajar juntas decíamos como que hay que hacer algo. Y hay que hacer algo, pero, ¿sabes? Pasaba el tiempo y hay que hacer algo y pasaba el tiempo. Y no sé, pero no sé por qué, en algún momento dijimos, vamos a hacer algo ahora, ¿sabes? No, Yo no estoy sé. tratando de, porque yo creo que fue una videollamada que hicimos, pero no recuerdo por qué hicimos la videollamada en primer lugar. Para hacer No, algo. fue eso. Sí, sí, sí. O sea, según yo dijimos como para ver qué hacemos juntas. Y empezamos, Hola, José Luis. porque tú eres como muy, hola, tú eres como muy como tú eres la persona que me ayuda a estructurar mucho mis ideas, ¿sí? Entonces me empezaste a preguntar qué estaba haciendo, porque estaba en este coaching y qué estaba haciendo en mi coaching y como cosas, y de ahí empezamos como a conectar y salió esta idea, y yo recuerdo, porque esta conversación la tuve con José Luis hace mucho, que le dije que me daba como que sentía que los profes que estábamos por nuestra cuenta estábamos súper solos, porque Ujú. todas las editoriales siempre apuntan a los profes que trabajan en escuelas o los profes que Ujú. trabajan en institutos, y porque yo tengo que pagar Zoom, sabes, no sé cuántos euros al mes y Canva, y esto como si no es trabajar en educación, cuando al final somos parte de la educación, no reglada, pero educación al final, ¿no? Entonces yo tenía esta como idea así de hacer algo para profes Ujú. de idiomas Es verdad. independientes en algún momento, pero también estaba en este coaching para profes no nativos y tú me estabas haciendo muchas preguntas y creo que al final fue tu idea, pero un poco como con las ideas que yo tenía totalmente desordenadas. Creo que fue por ahí. Me encanta. Hicimos brainstorming y surgió el bebé de Casa Profe. Me acuerdo que al principio se llamaba simplemente el podcast para profes de idiomas. Sí,
Y ya, sí. Tenemos a Sara que nos dice buenos días. Buenos días, Sara. Hola Qué bueno Sara, que te puedes bienvenida. subir a escucharnos. Sí, entonces sí, y teníamos cero claridad, y ese era otro punto, ¿no? Era como el podcast para profes de idiomas. Tal ¿Qué cual. profes? Bueno, Todos, ¿no? porque sí, bueno, si vamos a predicar, hay que empezar sin estar listo, hay que hacer cosas sin que sean perfectas, porque eso es lo que pasa mucho con los profes que a veces, bueno, no voy a lanzar mi propio negocio por más de que quiero y que estoy lista y que tengo los estudiantes que me lo están pidiendo, porque no tengo la página web, no tengo la marca, no tengo esto, no tengo lo otro, hay que hacerlo y dijimos, bueno, si lo vamos a predicar tenemos que hacerlo y tenemos que lanzarnos y después vemos qué pasa. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Bueno, es un podcast para profe de idioma, se va a llamar el podcast para profe de idioma y ya está. Y en algún momento Sí, salió Casa Profe por otro lado, pero me encanta que llevemos, si no es porque tú recuerdas la fecha, porque tú has estado editando los episodios del podcast, yo ni idea, o sea, para mí siento que empezamos ayer, aunque llevamos ya 3 temporadas grabadas y publicadas. Eh, sí, pero un año pasa volando y han pasado muchas cosas en este año, muchas, muchas, muchas. muchísimas cosas. Una Sí, de las cosas muy interesantes que surgió en esta tercera temporada fue que en las preguntas, Aneli planificó estratégicamente las preguntas que le íbamos a hacer a los profes que nos acompañaron en esta temporada. Y una de las preguntas era, ¿qué diría un estudiante tuyo? ¿Cómo describiría, qué adjetivo describiría tu trabajo con ellos, ¿no? Eh, exacto, y eso nos dio la idea de que deberíamos hacer lo mismo con Casa Profe. Y Aneli claro. tiene las 3 palabras por ahí, Aneli. Sí, aquí las tengo. Entonces, nosotros hablábamos de, y esto es un poco los valores que creo que definen la Casa Profe, pero también que lo hemos descubierto este año a través de tantas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Paciencia, definitivamente, y paciencia en todos los sentidos. En el episodio con Milton hablamos mucho sobre la paciencia Ujú. y él menciona algo que de verdad nunca se me había ocurrido, que era que como profes tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a ser pacientes con su propio idioma, ¿sí? Y eso lo quisiera como, digamos que, trasladar a todo lo que hacemos. Tú y yo con Casa Profe tenemos que ser pacientes con el proyecto. Eh, Tú en tu negocio, yo en el mío, los que nos escuchan con sus propios negocios, con sus propios estudiantes, nosotros como aprendices de lenguas, ¿no? Tú y yo somos aprendices de polaco y a veces desesperan, ¿no? Y a veces yo me impaciento. Entonces, en todos los sentidos de lo que envuelve la vida, prácticamente, pero muy aterrizado a Casa Profe y a todo lo que hacemos, paciencia, muy Sí, y importante. darnos un poco dentro de la paciencia, creo que también hemos aprendido muchísimo a darnos un poco de gracia, ¿no? Porque Uh al -huh. final, como bien mencionabas, las dos tenemos nuestros propios negocios independientes de Casa Profe y nos unimos para brindarle a los profes este mundo interconectado de la parte metodológica de ser un profe y la parte de marketing y marca de ser un profe, ¿no? Uh -huh. Eh, pero tenemos que balancear todo eso, más nuestra vida personal, más nuestras familias, más, ¿sabes? Es un mundo de cosas que a veces es como, pero es que no tengo el tiempo suficiente, pero es que, ¿por qué no hice esto bien? Ay, se me olvidó tal cosa, y nos estamos dando latigazos en la espalda porque no nos están haciendo las cosas como tan perfectas como quisiéramos que salieran. Y Uh es -huh. eso, parar un poco y recordar, hey, somos humanos, estamos tratando de hacer algo, estamos aprendiendo en el proceso, porque ni tú y yo teníamos un podcast antes de esto. No, Eh, Estamos también aprendiendo a trabajar en equipo con la otra, porque por claro, más que hemos trabajado antes, no hemos trabajado a este nivel de intensidad. sí, Y eso también conlleva muchísima energía tratar de descifrar, bueno, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y cómo nos complementamos y cómo brindamos lo mejor de nosotros a la comunidad de Casa Profe para que siga creciendo y nos sigamos alimentando de todo este conocimiento maravilloso de la comunidad de profes de idiomas internacional. exacto. Y eso internacional me encanta porque creo que es mucho tú y yo como expats y muchos de los profes también, y se está enriqueciendo mucho a nuestro perfil y eso me encanta, me encanta, me Sí, encanta. totalmente. Y esto está conectado, y lo digo porque está conectado con la segunda palabra que define, que es conexión. Ujú. La conexión, otra vez, no sé tú qué piensas, pero en todos los sentidos, ¿no? Si hablamos de nosotros como
personas que ofrecemos un servicio, ¿no? La conexión que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Con nuestros estudiantes, con nuestros clientes. Después, la conexión entre diferentes profesionales, que no nos, creo que, y algo que es un gran valor, que no vemos a nadie como una competencia, o que al menos ese es el mensaje que queremos transmitir, ¿sí? Que hay de todo para todos, ¿no? Porque lo que vende, si lo queremos ver así, es nuestra esencia. Tal cual. Y todos como seres humanos somos diferentes, todos tenemos personalidades diferentes, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ujú, Todos ujú, tenemos algo diferente que ofrecer, un método diferente, un enfoque diferente, un nicho diferente. Como claro. profes de idiomas podrán haber, qué sé yo, 1 billón de profes de idiomas que enseñan español, por ejemplo, pero todos tienen su guaguancó diferente. Sí. Exacto, yo hice ya sabes que el feedback nos encanta, ¿no? Tenemos episodios al respecto, pero bueno, hice mi encuesta de fin de año en diciembre con mis estudiantes, ¿no? Y les pedí, ando muy con las palabras, yo, los adjetivos y así, entonces les hice una pregunta, no recuerdo exactamente, pero tipo como, si un amigo te preguntara cómo son las clases conmigo, ¿qué le dirías? Y también le dije como en una oración, ¿no? Porque así, cortito. Y en todos, más o menos la respuesta me sorprendió, pero no sé por qué me sorprendió tanto, ¿no? Pero la respuesta fue como, tú, ¿no? Que eres súper amigable, que hay súper ¡Oh! buena energía en tus clases, que me espero la semana para conectarme a las clases contigo, para contarte de mi vida incluso. Y digo como, o sea, a nadie le importa cómo explico el subjuntivo, ¿no? Yo No. te hago mi presentación mi presentación así, súper pro de subjuntivo, interactiva, ya sabes todo. Creo que eso no es lo más importante. Y entonces eso hace que, por supuesto, te están pagando porque les enseñes español, tienes que tener una metodología detrás, pero también darnos ese espacio de que somos nosotros los que le Mm, ponemos ese sabor a las cosas, ¿sí? absolutamente, es que es tal cual así. Si tú, además, algo pasa con los profes de idiomas que creo que no pasa con otras profesiones. Otras profesiones la gente las ejecuta como zombies, ¿sabes? Y medio que no les importa. Van, hacen, vuelven, ya está. Pero los profes de idiomas, yo todos los profes de idiomas que conozco aman su carrera, aman profundamente los idiomas, aman profundamente el idioma que enseñan y aman hacer todo lo posible por conectar con ese estudiante y hacerle la vida más fácil, ese proceso de aprendizaje más fácil a ese estudiante porque quieren transmitirle todo ese amor que tienen por ese idioma. Uh -huh, Entonces, eso se transmite también muchísimo en esa conexión uno a uno que tienes cada vez que vas a dar una clase o que trabajas con ellos. Absolutamente. Y exacto. nosotras, en nuestro caso de la comunidad y del podcast, precisamente esa conexión viene porque queremos ayudarlos a darles lo mejor que puedan a sus clientes y que sus negocios crezcan y que puedan hacer esto hasta que les dé la gana de dejar de hacerlo. O Uh -huh, sea, uh -huh. que no sea una circunstancia de, bueno, voy a tener que volver a trabajar en una escuela aunque no quiero. Es que si quieren quedarse de profe independiente por el resto de sus vidas, que lo puedan hacer y que lo puedan hacer de forma sostenible sin Uh -huh. estrés y que puedan manejarse en este mundo no solamente como profe de idiomas, sino como emprendedor y como dueño de su propio negocio, que yo sé que suena gigante y Uh -huh. aterrador, y lo es, Sí. pero es también muy valiente y los admiro muchísimo por hacerlo todos los días. Me encanta cómo lo dices y como lo dices me haces pensar en algo que creo que también hemos hablado, que es que somos un ser humano, ¿no? Un completo y somos emprendedores y somos profesores, pero también padre, madre, hermano, hijo, hija, etcétera. Y siento que de pronto los profes como que tenemos, no sé, este tema de que educación, enseñar, altruismo, no sé, ¿no? Ujú. Me encanta, digo, me estoy saltando un poco, pero creo que lo puedo conectar con esta tercera temporada. Me encantó porque pudimos ver a los profes como ese completo, en el sentido de sí enseño y hago esto muy bien con mi metodología, pero también, ¿no? Soy un empresario y soy las dos cosas y ese es el completo, ¿no? Y cuesta, es admirable verlo porque hay algunos de ellos que recién empezaron como profes independientes y yo sé que es muy difícil pasarse de, este es mi trabajo, en mi caso diseñadora, yo diseño, Uh a -huh, tengo un estudio de diseño,
Por más Ujú, de que muy de vez en cuando contrato a alguien para que me ayude, tengo un negocio, ¿sabes? Y claro. yo creo que también cambiar esa mentalidad nos ayuda mucho a entender que está bien que estemos estresados todo el tiempo porque al final no estamos nada más, en el caso de los profes, dando clases, están Ujú. haciendo facturas, están pasando contratos, están haciendo recordatorios a los estudiantes de que tienen la clase, de que tienen que pagar, están resolviendo que el pago no llegó, hey, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Pasándole las facturas al contador para que puedan meter los impuestos porque ya estamos en temporada de impuestos y todo este rollo. Hay un montón de cosas. Además tienen la planificación de las clases, tienen la evaluación del, ¿sabes? Es Y vender. muchísimo. Y vender, hacer networking. O Ujú. sea, es muchísimo lo que tenemos que hacer de forma, la carita llorando. Es muchísimo lo que tenemos que hacer y que creo que a veces especialmente los profes, precisamente como dices, por esta onda del altruismo, de que es una profesión tan noble y tan linda, eh, es como, bueno, tengo que hacerlo y ya está, y lo sufro, ¿no? Pero es que estamos todos sufriendo en esto, o sea, no se preocupen que no están solos y lo que mejor que podemos hacer es alimentarnos un poco del conocimiento de los demás para poder entonces avanzar en nuestro camino de una forma más sencilla o tratar de hacerlo más pasadero, porque al final ya tú llevas en esto muchos más años de los que yo llevaba cuando yo empecé, por ejemplo, el conocimiento que yo puedo tener de diseño y de marketing es algo que normalmente los profes no tienen. Entonces, aprovechen de agarrar todos esos consejos, toda esa información y absorberlos en sus negocios, porque es que no hay necesidad de hacerlo más difícil de lo que tiene que ser. Claro, y justo eso me gusta mucho de Casa Profe, que es como esta comunidad y este espacio donde podemos hablar de todas estas cosas, ¿sabes? Que no hablamos solo de cómo enseñar esto o solo de cómo vender esto. Aquí hablamos de todo, ¿no? De todo. Tú, además, siento que lo que tú aportas es súper valioso porque tienes la experiencia de haber sido profe, ¿no? Entonces, sabe, o sea, no es de que, ay, me tengo que imaginar. No, no te tienes que imaginar nada. O sea, tú lo viviste en carne propia, te paraste ahí frente a un grupo de personitas viéndote, ¿no? Y después decidiste que no era lo tuyo y te desarrollaste por otro lado, pero también lo puedes conectar y lo puedes relacionar. Entonces, tal vez no está tan alejado como podríamos pensar. Como en el episodio de Ana, que hablamos de que ella es tanto terapeuta como profe, ¿no? Y hace las dos cosas, ¿no? No es que tú hagas las dos cosas, pero al final puedes conectar estos dos como mundos en los que has estado, ¿no? Eso pasa muchísimo también con los emprendedores, que a veces pensamos, bueno, yo voy a ser, en mi caso, diseñadora y ya está. Pero la realidad es que toda mi experiencia anterior, y pasa con todos los trabajos, pero principalmente con emprendedores, a uno se le olvida que todo lo que uno hizo antes te viene a ayudar a lo que estás haciendo ahora. Lo que estudiaste, aunque no tenga nada que ver técnicamente, te ayuda un montón. En lo que trabajaste también, aunque no tengas mucha idea, tiene que ver un montón. O sea, yo no podría estar haciendo el podcast para profes de idiomas si yo no hubiese trabajado como profe de idiomas, rodeada de profes de idiomas si tuviera tantos amigos que son profes de idiomas, porque no Claro, entendería, no podría hacerles una página web que les sirva, porque es que no entiendo cómo funciona, pero resulta que sí, porque lo viví en carne propia y además lo hice de forma independiente también. Entonces, sí, todo eso nos alimenta muchísimo. claro. Y creo Sí, que este año a las dos nos ha alimentado muchísimo, Casa. mucho, mucho, muchísimo. Hemos aprendido mucho también, ¿no? Es, Y se dilo, conecta con la tercera palabra, por a eso eso digo. quiero decirlo así. La tercera palabra que es transformación. Es una ¿Cómo te palabra has muy heavy. transformado? Mira, yo creo que el nivel de aprendizaje que hemos tenido durante todo este año, como con todos los proyectos que uno empieza, es algo que uno no se puede imaginar, ¿no? Uno empieza, bueno, voy a hacer esto, y resulta que en el camino la vida te va empujando para acá o para allá, vas aprendiendo cosas y dices, bueno, ya yo quería llegar al B, pero realmente no es B donde quiero ir es a D, que está por este lado, y tienes que girarte y adaptar que también es parte de la vida del emprendedor. Uno se adapta muchísimo a medida de que no solamente va aprendiendo del proceso, sino que va adaptándose a lo que el mercado te está pidiendo. Eh, este año hay una cosa que yo recuerdo muchísimo de los primeros episodios,
Que a mí me pasa mucho cuando hablo con gente o me empiezan a seguir porque dicen, tú eres muy confiada en frente de una cámara y a mí me da terror poner mi cara en una cámara. Pero yo en algún momento me sentía así, también me daba pánico, también me daba terror estar en una cámara y sentirme juzgada y sentir que la gente me miraba o qué sé yo. Y, es como, no puedo. Pero yo recuerdo muy claramente que al principio del podcast, Anneli estaba en pánico y yo veía, cada vez que publicábamos los cortos, salía mi cara como, "Ugh", y yo nada más le sacaba captura de pantalla y me moría de las risas. Le decía, Anneli, ¿qué le pasa a mi cara aquí? ¿Por qué mi ceja se ve como así? ¿Por qué me veo tan rara? Y Anneli, ay no, mira mi cara, me estoy muriendo, no puedo. Y en estos días me dejó publicar el teaser la temporada 3 con las dos caras como de medio lado y no le importó. Yo No, no. es que mi aprendizaje más grande es seguridad, ante todo, ¿no? No sé, siento que recuerdo que tengo una amiga que hace redes sociales desde hace 1000 años, ¿no? Y en algún momento, cuando estaba yo empezando a dar clases, me decía, pues esas redes sociales, ¿no? Y yo como, jamás voy a poner mi cara. Y empecé mi cuenta de Instagram y tenía la ranita que tú me Ah, hiciste como mi foto de perfil y hacía, todavía los tengo, algunos reels que solo salía mi voz y todo lo demás eran imágenes, ¿no? ujú. Y pasaron los meses y pasó el tiempo y recuerdo que cuando empezamos dije, o sea, Patricia, yo no puedo, o sea, hacemos el podcast pero sin cámara, ¿no? O sea, solo hablando. Y tú Es como, verdad. no, o sea, tenemos que grabarnos. Y yo, no, grabamos la voz, pero no nuestras caras. Y tú, Ana, o sea, lo tenemos que grabar, tenemos que salir al mundo. No, tú ya habías salido, pero yo tenía que salir al mundo. Y eso, me acuerdo que veía, o sea, cuando estaba editando, no nos escuchaba, yo veía mi cara y decía, no puede ser, o sea, mi voz, que de pronto como cuando me emociono, me salen gallos, así como, no, o sea, y yo decía como, no hay forma, no, y ahora lo veo y digo, wow, qué bueno que lo hice, hoy no me importa, seguridad, pero eso es la seguridad de la cámara de salir en redes sociales, pero todo lo que hay detrás, toda la seguridad que tengo detrás de que lo que yo sé y lo que yo he construido tiene un valor y aporta a los demás. Y lo que hablábamos ayer de estos comentarios que empiezan a llegar, ¿no? De gente que no conocemos, que nos dice que es súper útil lo que estamos diciendo, que muchas gracias, y no sabemos quiénes son, o sea, porque normalmente es gente que conocemos, o por Ana, Ujú. ¿no? Que Ana siempre está, que por cierto, hoy es su ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! felicidades, Ana. Ana, ¿no? Que nos ha también, gracias Ana, porque nos ha ayudado muchísimo, es nuestra embajadora, ¿no? Y entonces era gente que de cierto modo conocíamos, o conocía a Ana, o cosas así, Ujú. ¿no? Y de pronto que llegué así, gente, es súper satisfactorio. Sí, nos ayuda muchísimo a entender qué les gusta, qué quieren escuchar más, de qué quieren aprender más. Cuando dejan todos esos mensajes, tanto en Spotify como en los videos en YouTube, como en nuestros videos en Instagram, que creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando publicamos alguna pieza de contenido en algún lugar y nadie le da like y nadie comenta, es como, bueno, estoy perdiendo el tiempo, nos empezamos a dar latigazos, ¿por qué estoy haciendo esto? Nada funciona. Pero es una, de vez en cuando llegan esos mensajitos que nos alegran y nos remotivan. Y es un aprendizaje también que muchas veces, y nos pasa un montón, cuando hablamos uno a uno con la gente, nos dicen, me encantó tal episodio donde dijeron tal cosa, o habló tal, y yo me quedo como, te estoy conociendo hoy, me pasó cuando vinieron a una conferencia aquí en Valencia. ¿Cómo sabes de estas cosas? No, sí, porque Ana me lo mandó, yo lo vi, no sé qué, y yo como, pero nunca comentaste ningún video, nunca le diste like a nada. No, sí, yo lo sigo en Instagram, pero nunca hemos interactuado en lo absoluto. Entonces, uno piensa que la gente no lo ve, uno piensa que la gente no interactúa, pero están Sí. ahí vigilándonos y observándonos. Sí, Eh, y eso también trato ahora de ser un poco más consciente de eso y de yo también ser más activa en los videos que veo, en el contenido que me Ujú, gusta, porque siento que yo era la persona que no hacía nada o que solo daba like, ¿no? ujú.
Y ahora que estoy del otro lado y que entiendo el valor de esta interacción, digo, no, pues aunque sea, o sea, si no se me ocurre qué escribir, pero me gusta aunque sea un emoji, ¿no? O sea, mínimo, ¿no? Y si no, una pequeña frase, una pequeña oración que tampoco nos toma mucho tiempo y como independientes nos apoyamos los unos a los otros, ¿no? Entonces trato de Absolutamente. hacerlo más porque es verdad, yo era esa persona que me pasaba de largo, ¿no? Pero también no, Entretenimiento, ya está. exacto. Que Y sí, justo es el es válido. aprendizaje, ¿no? Es el aprendizaje un poco para mí que estaba tan alejada de esto, de entender el valor que tiene, ¿no? Ujú, totalmente. Otro factor de transformación de este año creo que también ha sido que lo empezamos como un poco como un hobby. Ah, queremos crear contenido, creo que por ahí vino la cosa. Queríamos crear contenido y la forma más fácil de crear contenido, yo te había dicho, era como, ¿por qué no nos grabamos hablando? Porque nuestras conversaciones siempre eran como, sacamos esta idea y ¿por qué no se hace aquello? ¿Por qué no se hace el otro? Nos grabamos y lo publicamos. Y tú eras como, no, 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 no. Porque ya yo lo había hecho por la parte de negocios. Yo había entrevistado aquí en Lives en Instagram a dueños de negocios porque no me iba a poner a editar y toda la vaina, qué paja. Ujú, Entonces, lo cortaba, pum, 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 y generaba contenido así, que se fuera el contenido al algoritmo y que pasara lo que tuviera que pasar. Y lo empezamos un poco así como, bueno, vamos a empezar por crear contenido para las dos, vamos a empezar un poco plan hobby, hablamos de lo que sabemos del negocio de profe de idiomas y de cómo los podemos ayudar y ya está. Y en algún momento se convirtió en un objetivo serio, queremos que ujú, esto funcione, que todavía no ujú. hemos definido qué significa que funcione. No. Para mí que funcione es que podamos seguir estando en contacto y en constante crecimiento con profes de idiomas en todo el mundo. Es una comunidad gigante e internacional y que funcione también es que nuestros consejos les lleguen y los ayuden en algo. Ujú, Si les claro. ayuda a transformar su negocio para mejor, sus vidas para mejor, nosotros estamos ahí haciendo check y poniéndonos estrellitas doradas por toda la frente. Ujú, Eh, pero ahora es algo serio, o sea, ahora estamos hablando de patrocinantes, ya estamos hablando de traer una persona que se encargue de editar profesionalmente el podcast, porque Aneli, pobre, no se da la vida, no se ujú. da abasto para hacer todo esto, que también ha aprendido un montón en el proceso. Eso iba a decir, o sea, no te creas que, o sea, al principio era frustrante, ahora obviamente me toma tiempo, cada vez es mejor, pero es una gran habilidad que he aprendido. Ya sé saber editar, check, cada vez están mejor editados los videos, ¿no? Claro, y que también ayuda muchísimo y lo tenemos que recordar como independientes, que hacer las cosas uno mismo al principio, no solamente para ahorrar dinero, sino por saber qué es lo que tengo que esperar, es muy valioso. A mí me encanta trabajar con gente que se ha hecho su propia página web o se ha hecho su propio logo y se ha hecho sus propios, los worksheets en Canva y toda su cosa, porque ahora saben lo Claro. que conlleva Ujú. el esfuerzo, porque parece muy fácil, yo hago papá, un par de clics y ya está. Pero la realidad es que conlleva muchísimo esfuerzo, muchísimos intentos, muchísimo saber qué es lo que estoy buscando, muchísima estrategia. Y cuando la gente hace sus cosas por sí misma, ahora ya saben qué pedir y saben qué esperar. ¿Qué pasa Ujú. también? Espero que nos pase con la persona que traigamos para que maneje el podcast y lo edite. Ya tú tienes un conocimiento de la parte técnica de qué esperar y qué puede incluir esos paquetes y cómo pedirle Claro. las cosas que no tendríamos si hubiésemos empezado desde cero y diciendo, bueno, aquí está la plata, hazlo. Claro, ¿no? O sea, sé lo que es, sé cómo se hace, sé lo que conlleva y sí, o sea, la verdad es que no me desagrada, pero sí me gustaría ya estar pensando en otras cosas. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí, es seguir el proceso que también creo que es parte de ese proceso de transformación que hemos vivido este año. Ujú. El proceso de, ya hicimos la parte como técnica, el paso a paso, ahora vamos a la parte estratégica. Vamos a enfocarnos a crecer y a Ujú. dónde vamos y qué viene después. Em, Exacto. Saludamos a Estefanía, que es una de nuestras invitadas de la temporada 3, el episodio número 1 de L que Ole. Así que hola, Estefanía. que sale en 29 minutos. En 29 minutos, sí, sí, sí. La emoción que tengo por ver la temporada entera, no se imaginan. Precisamente esta tercera temporada, Estefanía, muchísimas gracias por venirte. Tenemos muchos invitados especiales. Muchos. Muchos invitados especiales.
Que también quería decir que hace un año, recuerdo que tú me decías, vamos a invitar gente. Y yo, Patricia, nadie va a querer. Yo siempre muy pesimista, ¿no? Y tú me decías como, vamos, 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 ¿no? Y ahora 11, ¿qué tal? 11 más los que hemos tenido en la temporada 2, la temporada 1, tuvimos a Ana, obviamente Ana, Ana. en algún momento, pero en esta temporada tuvimos 11 episodios con 11 personas totalmente diferentes que a mí, yo no sé a ti, pero a mí me resultó súper enriquecedor. Además, profes que algunos nunca habían estado en un podcast, que estaban un poco nerviosos, pero que lo hicieron de una forma maravillosa. Creo que se dieron cuenta muy rápido que esto es echar cuentos, hablar un poco de la Ujú. vida y del negocio y compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento con los demás. Pero esta temporada tuvo tantas cosas buenas que yo no sé ni por dónde empezar. A ver, tú tienes algunos highlights de la temporada Ten- 3. tengo. Entonces quiero empezar diciendo que fue un sueño para mí, la verdad, ¿no? Porque siento que de pronto cuando estamos por nuestra cuenta pensamos que necesitamos 3,000 seguidores y 300,000 estudiantes para que nos tomen en serio o para que nos tomen en cuenta, ¿no? Y la verdad es que ser yo, bueno, tú y yo, puede ser Casa Profe, el espacio donde le pudimos dar voz, tuvimos la posibilidad de darle voz a profes independientes como freelancers como tú, como yo, y crear ese espacio es un sueño, o sea, es un sueño para mí, ¿no? Me siento como súper contenta, súper agradecida de que lo hicimos, ¿no? De que nos atrevimos y de que estamos creando ese espacio. Entonces, eso es lo primero. Y que además, Después, uh -huh, y uh que -huh. además hay que considerar que precisamente desde el principio hemos estado planificando que cada temporada los episodios se mantengan en plataformas como en YouTube y hemos estado haciendo pruebas para garantizar que esos episodios le lleguen a la mayor cantidad de gente posible desde ahora hasta la eternidad. Esto no es que se lanza la temporada y ya está, es que queremos que los episodios queden ahí y sigan alimentando el internet Claro. con sus nombres, en el caso de los invitados, Uh para que -huh. puedan tener mucha más exposición y puedan llegar a mucha más gente. Exacto, exacto, ¿no? Como lo dijo Silvia en el episodio que hicimos con Silvia, que me quedo mucho con eso, porque también después alguien más lo repitió en esta temporada, existir, ¿no? Una vez que ya existimos ahí y existimos todos juntos, nos vamos fortaleciendo juntos, todos, ¿no? Entonces, eso es realmente el sentido de la comunidad, ¿no? Entonces, Absolutamente. esto es algo. Y después aprendí algo más. No sé si tú lo ves así, pero como a pesar de que son personas de diferentes nacionalidades, enseñando diferentes idiomas, en diferentes continentes, usos horarios, niveles, ¿no? Como de desarrollo de sus negocios, encontré en mi reflexión de ayer y mi insomnio tres cositas que creo que todos sufrimos, tú, yo, ellos, todos. Que todos sufrimos, pero que también todos vamos poco a poco como superando. La primera es que no podemos esperar a que todo sea perfecto, ¿no? Eso fue algo en común de todos cuando les preguntábamos, ¿no? Porque ya van a ver la estructura, pero la estructura de los episodios es un poco la historia de la persona, del profe, después su oferta que hace como ayuda y después como emprendedor, ¿no? Como su negocio, la parte del negocio. Y en todos más o menos hay esto, como no esperaron a ser perfectos para hacer lo que están haciendo, ¿no? Ese momento no llega. Después, tampoco esperaron a que fuera claro. Encontraron la claridad en el camino, que es un poco lo que tú y yo estamos hablando, que también encontramos la claridad en el camino, ¿no? Y la tercera, que es la más importante, y también tenemos un episodio en la primera temporada sobre esto, es que no esperaron a tener tiempo. Se hicieron el tiempo para hacerlo. Se hicieron el tiempo para estar en el podcast, entre clase, junta, factura, reunión, todo. Esas son para mí las tres cosas que encontré como global, como la conclusión general de las 11 conversaciones que tuvimos. Sara lo dice muy bien ahí en los comentarios, que ese perfeccionismo nos detiene mucho. Y a veces ni siquiera es, o sea, lo enmascaramos como perfeccionismo, pero es miedo, es miedo. Uh -huh. A veces decimos que es miedo al fracaso, pero en mi caso muy personal es miedo al éxito.
O sea, yo no sé qué haría con una agenda full de clientes y un montón de plata en el banco, ¿sabes? Y da un poco de miedo ser responsable por los resultados de esos estudiantes porque son muchos, porque todos quieren lo mismo, porque necesitan un DELE, necesitan esto, necesitan lo otro, porque tal vez se casaron con una persona de habla hispana y no habla muy bien el idioma y lo quieren aprender, qué sé yo, por la razón que sea, y tenemos toda esa responsabilidad encima de nosotros y decimos, bueno, ¿qué hago con esto? Dejar ese terror que nos paraliza, que tenemos que también entender que es parte de nuestro sistema de salvaguardarnos, ¿no? De ayudarnos a navegar a través de la vida de una forma un poco a salvo. Y ponerlo de lado y avanzar a pesar del terror, a pesar de que no sabemos qué carajo estamos haciendo. Cuando estamos en la época de que estamos tirando el espagueti a la pared, es increíble. Deberíamos dar un premio. Yo creo que para el año que viene vamos a abrir Casa Profe premios y vamos a premiar al profe que haya tirado más espagueti a la pared. Porque iba a Oye, ser sí tipo deberíamos, espagueti. ese puede ser un plan para el próximo año, ¿no? Como los premios Casa Profe, ¿no? Espaguetis Ujú, colgando. ujú, Porque es ujú, que si no tiras espagueti en la pared y no intentas una cosa, no sabes, uno, si te gusta o si no te gusta, si disfrutas o no disfrutas, y dos, no sabes si funciona o no funciona, si hay mercado ujú, para eso o no. Hay gente ujú. que empezó por un lado y la vida los llevó a otro. Pasó en algunos de los episodios que los profes nos decían, la verdad es que yo empecé por aquí, pero me empezaron a pedir esto y bueno, diré para allá y me di cuenta que sí, hay un mercado completo que nos necesita y que necesita esto específico. Entonces ahí determiné mi nicho. Que no hubiesen llegado a ese nicho si no Ujú, hubiese sido porque primero lo intentaron y tuvieron la valentía suficiente para salir y decir, bueno, aquí estoy yo, vamos a ver qué pasa. ujú, ujú, ujú. Claro, totalmente. Pienso que algo en común de todas las personas que decidimos irnos por nuestra cuenta. Y luego da un poco de vergüencita decirlo, ¿no? Como, ay, Ujú. no sé, como parecería ser que para decir que tenemos un negocio tenemos que tener, como tú dices, los patitos en orden, ¿no? O algo Ujú. así, ¿no? Sí, Y si no, entonces no, porque a mí me pasaba como que yo no me sentía que podía decir que era emprendedora porque no tenía todo organizado y no lo tengo y ahora ya abracé la idea de que tal vez nunca lo va a tener tan organizado como podría yo esperarlo, pero ahí voy y sigo avanzando y seguimos avanzando con este proyecto y lo vi en todos los profes, ¿no? Todos los ujú, profes empezaron de una forma, tienes en algún punto que priorizar a qué le vas a meter más onda y a qué menos onda y qué puedes y delegar y qué no puedes delegar y todas estas cosas, ¿no? Entonces, es algo que me queda un poco de la temporada y sí, y muchas otras cosas, pero bueno, lo podríamos resumir así. No sé tú bueno, si has pensado en sí, algo. a mí hay algo muy particular que me llamó muchísimo la atención durante todas las entrevistas y es que cuando les preguntábamos cómo llegaste a este nicho o cómo decidiste dedicarte a esto, qué sé yo, todos, creo que sin excepción, no recuerdo alguna excepción, decían, descubrí que me gusta esto, me gusta aquello. Y yo recuerdo que después de algunos episodios me quedé pensando, es muy interesante que no es el mercado me pide, porque sí, el mercado te pide esto y bueno, qué sé yo, o sea, qué sé yo, a veces una persona hace un trabajo no porque le gusta, sino porque tiene que pagar el alquiler y ya está. Uh -huh, Pero uh en -huh. este caso, todos los profes, absolutamente todos que tienen un nicho específico, era como, me di cuenta que me gusta esto cuando hice tal cosa, me di cuenta que me gusta esto y que esto es a lo que me quiero dedicar y que me encanta y la pasión les empieza a Uh brotar -huh. por los poros. Eh, y recuerdo que tuve un par de sesiones de terapia con mi terapeuta, tipo, ¿por qué es tan importante que nos guste lo que hacemos? Un poco lo tenemos que hacer y punto porque es un trabajo y capaz no se nos hace fácil o estamos preparados para ellos y ya está. Pero eh, me decía, estás muy nihilista hoy, Patricia. Pero, pero es muy interesante que también es parte del camino del ser humano, ¿no? Como seres humanos no estamos aquí para hacer robocitos e ir a trabajar y pagar las deudas y ya está. Estamos aquí para vivir, para reclamar nuestro espacio, como dice Silvia, y decir estamos aquí y honrar un poco nuestra existencia Uh -huh.
no solamente alimentando nuestra alma con cosas que nos hacen sentir bien y que nos dan felicidad, sino que eso se replica en los demás cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando hacemos algo con amor. Los estudiantes, en el caso de los profes, lo sienten. Y Ujú, me ujú. parece hermosísimo, y se me aguan los ojos y todo, se me parece hermosísimo que todos estos profes que hemos entrevistado, y de hecho la mayoría de los profes con los que yo he trabajado o hablado alguna vez, tienen la misma percepción. Es, es como su forma de honrar la vida, ¿sabes? Ujú, ujú. Dedicarse a lo que les gusta y también ver lo lindo que es que los estudiantes lo valoran, que los estudiantes Claro. que valoran la razón de vivir de este profe. Ujú, Me ujú. parece una cosa tan hermosa que es una. No podría estar más contenta de que hace un año decidimos empezar este proyecto porque me encanta ser una parte chiquitita de esas historias y poderlos ayudar en lo que pueda a expandir ese impacto que tienen tan maravilloso en la vida de los demás, porque es que no es aprender un idioma y tener un certificado de él. Es que, ¿a qué te lleva eso? Te lleva a vivir en un país nuevo que tal vez nunca imaginaste, te lleva a conectar con gente que capaz nunca pensaste que ibas a conectar, conseguir una pareja que jamás pensaste que ibas a conseguir, un Sí, trabajo que jamás imaginaste. O sea, es un mundo mucho más allá del impacto pequeñito que a veces pensamos que tenemos y me encanta, amo demasiado poder ser parte de eso y que esta temporada me lo haya recordado como en cada episodio es total. maravilloso. Total, porque es algo, lo que acabas de decir es súper importante. O sea, no quiero decir que ser profe de mate no valga, no, no, no. Pero un profe de idiomas te lleva a cumplir, lleva a la persona, al estudiante, a cumplir sueños y objetivos muy, muy, muy gratificantes en sus vidas, ¿sí? El poder comunicarte en otra lengua, el poder sentir, como decía Ana, de German Express, que se lo pregunté en el episodio, porque ella no escribe, habla como un nativo, porque ella enseña alemán a hispanohablantes, ¿sí? Que viven en Alemania. Y entonces ella no escribe, habla como un nativo o habla como un alemán. Ella dice, siéntete bien en alemán. Me parece súper poderoso. Ese episodio está, no, no, está buenísimo. Por eso, porque es súper poderoso este siéntete bien en, y nosotros, como profes, hacemos que la persona se sienta bien en, ¿no? En el caso de Estefanía, o sea, Estefanía lo que hace es que ella hace que los estudiantes puedan estudiar medicina en España. O sea, el impacto que eso tiene, que tú puedas ir al médico, ¿no? Como ir al médico en alemán o en español en España, como lo hace María de Trivia, sí, no, es mucho más allá que conjugar verbos, ¿no? O es mucho más, como yo Totalmente. decía, que el subjuntivo, ¿no? Es mucho más allá. Hacemos que la gente cumpla sus sueños. O les ayudamos, o sea, porque, digamos, somos un pequeño, como así como tú dijiste, un pequeño granito, pues nosotros somos un pequeño granito en que nuestros estudiantes cumplan sus sueños. Cuando llega un estudiante y me dice como, me dijo, una vez un estudiante me dijo como, Ana, fui a Alicante con mi amiga. Y cuando ya nos veníamos de regreso, mi amiga me dijo como, wow, tú sí que tienes una parte española dentro de ti. ¿No? Y ella se le llenaron los ojos, así como, Oh, significa que ya no solo hablo, o sea, que ya puedo moverme. Y mi amiga lo vio y fue testigo, y, sí, o sea, y su amiga fue como un espejo para decirle a ella como, ya lo tienes dentro, ¿sí? Y estaba súper feliz. Y son esos los pequeños sueños y pequeños detalles, o grandes, ¿no? Sueños, detalles, que cumple la gente a la que ayudamos. Entonces, a tu punto, es súper gratificante, ¿no? y también recordar que es una onda expansiva. Dijiste esto de la medicina y me acordé inmediatamente que yo, estando en Polonia, una vez, un enero, iba en bicicleta a mi gimnasio y se me quedó choqué contra un pedacito de acera así de chiquitito, volé por los aires, se me quedó atrapado el tobillo en la bicicleta, casi me fracturó el tobillo, fue un esguince de nivel, no sé qué, Uh -huh. horrible. Y cuando me tocó ir al traumatólogo para que me evaluara, yo estaba muy nerviosa porque yo no sé hablar polaco en ese momento, mucho menos. A veces los médicos no hablan inglés en Polonia, depende del lugar a donde vayas, qué sé yo. Yo estaba como, bueno, ¿cómo explico tal cosa en polaco, qué sé yo? Y cuando entro, el tipo me ve que estoy en pánico y me pregunta, ¿de dónde eres? En inglés. Y yo le digo, de Venezuela. Y empieza a hablar en un español fluido, Uh -huh, uh -huh.
que me quedé así, pero como nativo, y me quedé así como, ah, me dice, sí, yo viví como en España no sé cuánto tiempo, entonces, pero cuéntame entonces qué te pasa, no sé qué, a una expat que nada que ver con polaco, aunque quería porque es muy difícil, Ujú, ujú, eh, me hizo sentir en un momento muy vulnerable, muy peligroso además, muy segura de que esta persona entendía perfectamente cuáles eran mis preocupaciones y realmente me iba a dar la atención que necesitaba. ujú. Entonces, no es nada más el médico, no es nada más el otro, es un montón de otra gente que se va a ver beneficiada por ese trabajo y creo que es importante que lo recuerden, profes. Eh, Está muy bueno eso. Buena reflexión. Sí. y otro aprendizaje que me quedó de esta temporada, que también me pareció fascinante, fue la vibra. Ujú, Yo siempre les digo a los profes, y lo hemos hablado desde hace años, que es importante grabarse, ponerse en internet, en las redes sociales, si tu misión es captar estudiantes desde redes sociales, o incluso simplemente poner un video corto tuyo en tu página web, o grabarte del ladito, el teléfono ahí de medio lado, mientras estás dando una clase, porque es importante que los estudiantes sepan si no te conocen en persona, más o menos cuál es tu vibra, ¿sabes? ujú, No ujú, es lo mismo como tú das una clase o como yo doy una clase, o el tono de voz, transmite muchas cosas, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo. ujú. Entonces, por eso es muy importante hablar en videos y exponerse un poco a que te vean, porque a veces la gente tal vez no estará muy convencida de tomar una clase de idioma y lo han estado pensando, pero y ven ahí que les cae bien Claro. voy a intentar con esto, que simplemente me cae bien. Y en todos los episodios pasó que todos los profes tienen una vibra diferente. Y tú y Ujú, yo llegábamos como bastante neutras y nos adaptábamos. En cada uno de los episodios yo estaba como viendo cómo hablábamos y observando como desde aquí afuera cómo iba la interacción. Y era muy interesante ver cómo nosotras nos alimentábamos de su energía y tratábamos de acompañarlos en ella. Hay unos profes que eran como muy emocionados, muy felices de estar aquí y nosotras también como que nos levantábamos. Otros profes que eran como más calmados, como más, ¿sabes? En paz, amor, reflexivos. Ujú, reflexivos, con calma. Y entonces nosotros también como que bajamos un poco y nos acoplamos a ese ritmo. Es los profes que estaban un poco nerviosos, nosotras nos los acompañamos, no tanto en los nervios, obviamente, sino acompañándolos a sentirlos, hacerlos sentir más estables y que pudieran entonces navegar esa entrevista con la confianza que les daba estar frente a una cámara, pero con la sensación de que estaban con un par de amigas que los estaban apoyando. ujú. Esa vibra, chicos, se tienen que grabar y la tienen que transmitir porque es totalmente diferente. Aunque den todos clases de un mismo idioma, es un mundo de diferencia. Aunque usen el mismo libro, la misma técnica, la misma gramática, la misma metodología, es un mundo de diferencia su personalidad. ¿Cómo afecta la interacción con el otro? También recordar que si van a ir a una clase con un estudiante por primera vez, no vamos a llegar como apagaditos, tristes y no sé qué, porque estamos nosotros liderando la clase. Entonces eso es un poco dentro de la energía que tiene el profesor naturalmente, si es calmado o si es más energético, meterle lo que corresponde a ser el líder del entorno que tenemos y eso también lo tenemos que mostrar en redes sociales porque la visibilidad es todo. Claro. Sí, porque, a ver, o sea, pensemos en gente que solo conocemos por redes sociales y no hay ninguna otra conexión. De pronto sientes que los conoces porque se muestran lo suficiente como para darte la confianza y decir, quiero trabajar con esa persona. O simplemente me cae bien, la sigo y me divierto con sus videos, ¿no? No todo es Ujú. vender y eso. Y es un poco lo que es parte de lo que hay que transmitir en redes sociales, especialmente cuando estamos buscando estudiantes ahí. Em, Porque eso es lo que va a llamar más a la gente, ¿no? Absolutamente. Si lo que queremos es Ujú. crecer y ir para adelante, hay que exponerse un poco. Eh, Precisamente hablando de crecer e ir para adelante, ¿A dónde vamos? ¿a dónde vamos? Ok. De que también fue una pregunta muy importante que le hicimos a todos los profes de la temporada 3 y me Mm. encanta y no puedo esperar a ver cómo sus proyectos avanzan. Pero ¿cómo avanza Casa Profe? ¿Cómo avanza Casa Profe? Bueno, primero, empezar diciendo que vamos a tener 3 momentos Casa Profe presencial durante el 2026, ¿sí?
El primer momento es en abril, un brunch presencial en Varsovia, en una cafetería que me encanta, que tienen una terraza como, está demasiado bonito, me emociona demasiado ese evento. Ya se pueden comprar los boletos, entonces, si estás en Varsovia o alrededores o en Polonia y quieres pasar un fin de en Varsovia, en abril vamos a tener un domingo. Ahora no recuerdo exactamente qué domingo es, pero El lo voy a... 19, domingo El 19 de 19, abril. Ujú. exacto, domingo 19 de abril tenemos el brunch presencial. Nuestro primer evento presencial va a estar muy, 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 muy cool. Tenemos un Después, montón de regalos, vale acotar, un montón de regalos por ese día, un montón de ujú, sorpresitas. La idea del brunch es que podamos intercambiar ideas, conocernos, hacer un poco de networking, alimentar la comunidad de profes de exacto. idiomas y pasar un domingo diferente. Exacto. Y no es una formación, ¿no? O sea, lo quiero clarificar, como no es una formación, no es un taller de emprendimiento, de negocios, ni de metodología, es un brunch de networking y de construcción, o sea, como de construcción de algo, no sé cómo explicarlo. Para De explicárselo conexión, tal vez mejor. de conexión, para explicarlo tal vez de una forma un poco más técnica, vamos a tener prompts en Ujú, papeles que nos van a ayudar a hablar un poco de los retos que tenemos como profes de idiomas o que tienen ustedes como profes de idiomas, cómo ujú, los han abordado otros que sienten que ya han pasado por ahí y los han ujú, superado, qué consejos tenemos para darles y cómo nos podemos retroalimentar para ayudar exacto. a que la comunidad completa suba. Claro, claro, y algo importante a decir aquí es que al final el mercado polaco, Ana, otra vez, Ana siempre dice que de pronto como estos eventos que hay muy genéricos para profes, no, no alcanzan a sentir la especificación del mercado, ¿no? El mercado polaco es particular y los que estamos aquí trabajamos con el mercado polaco, aunque tengamos incluso, aunque sea digital, o sea, al final estás aquí, llamas a la gente de aquí, aunque tengas estudiantes en Corea, ¿no? Sí, 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 pero estás en Polonia, ¿no? Y entonces la especificidad del mercado polaco, entonces eso es algo como muy valioso que vamos a tener ahí también. Ujú. Después, la segunda cosa la anuncias tú, En porque eres vivo, la host. la segunda cosa en vivo y directo. Exacto, sí, sí, Por sí. supuesto, bueno, agéndense de una vez, compren boletos de avión si es necesario, no me importa lo que tengan que hacer. En septiembre nos vemos en Valencia, España. Todavía no tenemos Ujú, la fecha exacta, pero vamos a tener un grupo gigante de profes con el que vamos a poder compartir un día maravilloso. En septiembre, además, vale acotar que si están en Polonia o en algún país del norte de Europa, ustedes ya tienen frío y están odiando el clima, pero en ajá. Valencia recién estamos empezando a salir de verano, así que no guarden sus vestidos y ropa de verano todavía, los dejan ahí guardaditos de medio lado porque en septiembre si vienen para acá los queremos ver en persona. Tal vez venga un episodio en vivo en ese evento con algunos de los profes como invitados, no sabemos, lo definiremos después y les contaremos, Sí, pero agéndense, septiembre en Valencia. agéndense. Septiembre en Valencia, exactamente. Y después, por último, otra vez en Polonia, en diciembre, en Gdańsk, para expertos L. Es una para los que no saben, muchos van a saber qué es, conferencia de profesores de español, es la conferencia más grande de profesores de español en Polonia, en Gdańsk, con La Mancha como organizadora, y ahí vamos a estar también. La Mancha ¡Uhú! es la casa que nos vio nacer, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos, así que gracias a La Mancha, Casa Profe existe, y también vamos a reunirnos y vamos a estar con La Mancha en Expertos en Gdańsk. Eso No es puedo esperar. presencial. Ujú. Y, y ya, presencial es todo. Ya Terminamos con está, presencial y ahora vamos con no, digital, ¿no? Más bien no digital. digital. Y para digital, ¿qué planes tenemos? Pues lo más importante es que vamos a ir con todo con nuestra auditoría que hemos diseñado especialmente para profes de idiomas, donde Patricia pone su cerebro, yo pongo el mío, hacemos un mix como el dúo dinámico que somos y tenemos una auditoría para los profes y vamos, y esto es conectado con nuestro regalo de aniversario, vamos a regalar 3 auditorías como parte del cumpleaños de Casa Profe.
¿A quién se las vamos a regalar? Pues a profes, obviamente, vamos a regalárselas. Una a un profe que tenga, el profe que tenga la mayor cantidad de visualizaciones entre YouTube y Spotify, su episodio. A un Ujú, profe que sea votado por la comunidad de Instagram, que ujú. alguien venga y nos diga, me encantó el episodio de este profe por tal cosa. Ahí vamos a enumerar los votos al final del mes y se van a llevar un premio muy especial. Y la Ujú, tercera, Ana. ujú. Y la tercera es un sorteo para un profe de idiomas que esté en nuestra comunidad, que no haya participado, por supuesto, en la Como temporada, invitado. como invitado exactamente, que no haya Ujú. participado como invitado en la temporada, porque los primeros dos son para los que participaron como invitados y el tercero es para alguien. Y vamos durante el mes a contarles quién se lo va a llevar, qué tienen que hacer para llevárselo y eso y sorpresas, porque tenemos dos tías favoritas en esta temporada que tienen sorpresas también para ustedes. Tenemos también sorpresillas nuestras que vamos a regalar durante todo el mes, porque Casa Profe tira a la Casa Profe por la ventana todo el mes. Por lo tanto, si quieren saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar y estar como atentos a los detalles, es inscribirse al newsletter porque aunque sí vamos a decir algunas cosillas en redes sociales, en el newsletter es en donde va a estar toda la información detallada, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, por qué, etcétera. Así que si quieren ser parte de, obviamente, participar en el concurso de esta auditoría, pero también obtener todas las otras cosas que tenemos preparadas, tienen que inscribirse ahora. Vamos a dejar el link Y el en link las va a estar también historias. en nuestro bio, en Ya todas las está. redes sociales donde Uh estamos. -huh, uh -huh, Es muy, muy, muy importante que se anoten a ese newsletter, pero ya, uh -huh, ya. Si quieren uh -huh. recibir todos los links de los freebies, la cantidad de regalos que tenemos, chicos, es una cosa, no les puedo ni empezar a explicar. Ok, Claro, a los ponerse las freebies de los pilas. profes también que Claro, participaron. Sí, 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 muchas hay un cosas. montón, hay regalos, hay descuentos, hay cositas nuestras, hay cositas de los demás. Tenemos también un checklist que vamos a estar enviando para poder, José Luis ya se anotó, me encanta. Es nuestra mejor cheerleader. Te amamos, José Luis. Sí, 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 Eh, gracias. Vamos a estar enviando un checklist para que puedan hacer como una preauditoría y puedan ver si la necesitan o no, si tienen sus patitos en orden o no, porque la auditoría como tal que hacemos Anneli y yo, por supuesto va en la parte metodológica de ella, en la parte marca y marketing de mi lado, para que no es nada más identificar en qué pueden mejorar, es identificar los pasos a seguir concretos que deben llevar para avanzar, porque una cosa que lo hemos hablado un montón y lo hemos hablado creo que en algunos de los episodios del podcast, temporada uno si recuerdo bien, es que a veces pasa que pagamos por un coaching o pagamos por algún servicio de estos de ayudarnos a crecer que nos resultan un poco costosos y los resultados se tardan un montón en llegar. Ana y yo nos queremos enfocar en acciones concretas, pequeñas, que nos puedan ayudar a avanzar lo más rápido posible, a crecer lo más rápido posible de forma consistente sin quebrar la cuenta del banco. Exactamente, así es. Tener como acciones muy, muy puntuales, ¿no? Pero Súper. concretas, que nos ayuden a crecer. Ya son las 12. Ya están los episodios. Ya están ahí. En YouTube, en Spotify, se están publicando justo en este momento. Así que creo que es la mejor forma de cerrar este primer en vivo, primer año, primer todo, corriendo a ver, a escuchar y ver también todos los episodios. ¡Qué nervios! Sí, ya están, se publicaron hace 7 segundos. Sí, no sé, en Spotify yo creo que Ya están sí, publicados, todos en YouTube, también. todos. Ay, qué cosa tan Y hermosa, no puedo. Uf, a ver, sí, ya están, también ya están en Spotify. qué nervios, chicos. Vayan a verlos, nos cuentan cuál episodio les gustó más o si aprendieron algo de ahí o si tal Claro, vez estamos sí. diciendo cualquier cosa y no les parece que tendríamos que seguir con el podcast. Díganos también, que eso es interacciones en redes sociales, interacciones en Como YouTube. para celebrar a nuestro primer hater, que por suerte todavía no hemos tenido. Pero Miren, bueno. el primer hater se lleva un premio. No sé cuál va a ser el premio, pero se va a llevar un premio. Es muy importante tener Muy haters. Ahí es importante, cuando sabes exacto. que lo lograste.
Sí. Y solo terminar recordando que para nosotros y para todos los profes que participaron, es súper valioso un like, un comentario, un compartir, un todo, porque todos los que estuvieron con nosotros, nosotras hemos puesto el corazón en esto, entonces de verdad que es muy útil para nosotros y nos siguen en Spotify, en YouTube, nos den likes, nos den amor, nos den cariño, a nosotros y a los profes y agradecer también a todos los que han sido parte de este año, ¿no? No solo de la temporada 3, de todo el año. Y a Patricia, porque también somos un gran equipo. Somos lo máximo. Me Ujú. encanta. Aneli, feliz aniversario. Feliz aniversario. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ana, total. Muy bien, vamos a ver la temporada entera en modo binge, como que si fuera The Bridgerton, que se acaba de estrenar. Ujú. Hablamos más tarde. Vamos, muchas gracias. Chao, Adiós. chao.